El gobierno del presidente Ollanta ha tomado medidas de lucha frontal contra la minería ilegal, porque esta minería ilegal, como todos ustedes saben, no solamente depreda nuestro medio ambiente, sino que arrastra una serie de lacras que dañan, matan, matan y... Bajen un poquito su volumen ya. Estamos hablando, por ejemplo, de trata de personas, trabajo infantil, explotación sexual. Bueno, ese puede haber sido un mensaje que más lo tenía que dar el presidente, no lo tenía que dar la primera dama. En primer lugar, Humala prometió mucho y manejo distinto. Y no cambió nada. Pero en segundo lugar, me parece que expresa que no ha habido mayor cambio tampoco en relación a las políticas que vienen desde la época de García o desde la época de Toledo. O sea, no se trataba de que hiciera la revolución chavista, no. Pero Humala tenía que hacer algunos ajustes en los temas vinculados a lo socioambiental. Según la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales suman en la actualidad 229, 15 más que en agosto del 2011, cuando Ollanta Humala se instaló en Palacio de Gobierno. ¿Por qué han crecido estos si se supone que la actual administración tenía la fórmula para afrontarlos? El problema es que el presidente de la República no sale a explicarlo y por eso no se conoce qué hará al respecto. Y ya saben que el gobierno quiere que hablemos solo de este tema y de ningún otro tema que no sea este tema. Así que les vamos a dar gusto, vamos a ir a una pausa y regresamos con el exministro del Ambiente, el doctor Antonio Brack-Eck. Volvemos. Estamos con el exministro de Ambiente, Antonio Brack, primer ministro de Ambiente. El ministerio se creó en el año 2008 y él completó todo el periodo presidencial de Alan García. Sí, fue ministro de Ambiente durante 3 años. Luego vino el señor Ricardo Giesecke y finalmente Manuel Pulgar Vidal en este nuevo ministerio. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Han dicho, el señor Valdés, lo he escuchado, que otros gobiernos no se ocuparon de este asunto. Y como usted... es bien fácil en este caso, es el único representante en el tema de otros gobiernos, creo que se estaba refiriendo a usted. ¿Qué se hizo antes? He leído muchísimo sobre el tema minería informal e ilegal, hay en Madre de Dios desde hace más de 70 años, en algunos casos incluso promovida por el Banco Minero en los 70s, ilegal porque el Banco Minero no pagaba buenos precios, en fin. Todo se fue deteriorando, pero ¿qué se hizo durante su gestión en esta materia? Bueno, primero evaluamos durante 8 meses todo el problema. Yo mismo como ministro durante una semana recorrí todo el río Madre de Dios, Inambari, la parte de La Pampa, Tambopata, hasta el río Malinowski para ver con mis propios ojos cómo funciona esto. Hicimos una serie de investigaciones, cómo era todo esto, la trata de menores, reunimos toda la información sobre el problema y luego se hizo la propuesta en el gabinete para la intervención. Y en febrero del 2010 se dio el decreto de urgencia 012, que en gran parte es recogido por este decreto legislativo 1100, y donde se establecen 3 cosas. Primero, la zona de exclusión minera, donde no va a haber minería, que son las áreas protegidas, etcétera, el corredor, las dragas fuera, porque destruyen todos los ríos y la pesca, y luego que hay que formalizarse. El 25 de noviembre del 2009, yo inicié las reuniones, la primera reunión con la FEDEMIN en Puerto Maldonado, donde se les dijo claramente que el Estado no va a ceder en 3 puntos. Primero, la zona de exclusión minera, las dragas afuera y que tienen que formalizarse, porque las leyes hay que... O sea, que ha habido un proceso de diálogo que viene desde 28 reuniones con ellos durante mi gestión para ver todo esto y cómo arreglarlo. 28 reuniones. Hasta julio del año pasado. Sí, hasta un poco antes, ¿no? Porque bueno, junio, hasta mayo. Hasta mayo, sí. Ok, o sea, que no puede decir que aquí no ha habido un diálogo entre Estado
y personas dedicadas a la minería informal. Es que acá hay un tema de fondo que para mí es gravísimo, que es lo que tenemos que defender los peruanos. Aquí hay miles de mineros informales, ilegales, en Arequipa, Piura, La Libertad, Nazca, etcétera, a madre de Dios, y que no cumplen las leyes, no cumplen las leyes ambientales, no cumplen las leyes laborales, no tributarias. Cumplen tributarias. Acá hay una evasión, acá hay gente que hace fortuna, son 2.000 millones de dólares al año en toda esa minería en el Perú y en madre de Dios 800 millones. Y estos, como son miles, quieren imponer su fuerza y decir, nosotros tenemos que ser ilegales, y punto. Claro, ahora vamos por partes. ¿Qué impacto ambiental tiene esta minería en el Perú? Porque es bueno que el poblador que no está vinculado, porque acá tenemos lamentablemente una tragedia nacional. La idea de que una actividad la realizan personas pobres genera cierta simpatía o empatía. Es decir, bueno, pero son los que se llevan pues lo mínimo, ¿no? Entonces déjenlos trabajar. Ya, ¿qué impacto ambiental tiene la minería ilegal en el Perú? Ya, en primero, que acá no se trata de gente pobre. Hay grupos de jóvenes explotados porque no es pobre el que tiene una draga de 250.000 hasta 3 millones de dólares. ¿Podemos poner las imágenes de una draga en el río para que la gente entienda que estamos hablando? Que tiene cargadores frontales, volquetes, 26 Unimog, retroexcavador. Eso no es gente pobre. Claro, lo que ustedes están viendo en la pantalla es una instalación de minería ilegal. Eso no está autorizado por el Estado. Que todavía han sido voladas. Exactamente. Entonces, esas instalaciones, esas son, así es, fotografías antiguas de este operativo, dan cuenta, pues, eso no es pobreza, ¿no? Para tener eso dentro del río, eso vale 3 millones de dólares, me dice usted. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo llegaron ahí? Eso es un elefante. Hay dragas que se fabrican en Puerto Maldonado. El alcalde de Tambopata tenía su taller para hacer dragas, que son las dragas gringos, las carrancheras, etc. Y hay otras dragas que han llegado de afuera, importadas. Muy bien. Entonces, tenemos que hay ciertas herramientas que están prohibidas en la minería. Una de ellas es la draga. ¿Por qué? ¿Qué hace este aparato dentro del río? Las dragas operan en el río, ponen tubos en el lecho del río donde está la arena en el fondo y el barro con polvo de oro, pepitas de oro, lo absorben, lo lavan sobre una alfombra y atrás se enturbia todo el río y después refogan el mercurio y el mercurio va al río. Por eso en Puerto Maldonado el pescado que come la gente, todos los peces carnívoros que están en la final de la cadena trófica, están con altísimos contenidos de mercurio, lo que ha sacado el Ministerio de Salud y otras instituciones. Si uno come a la semana 300 gramos de ese pescado, tiene una carga de mercurio que con el tiempo le va a producir un grave problema. Entonces, primero tenemos herramientas, insumos que deben estar prohibidos, mercurio. Y después tiran todo el petróleo, el aceite de los motores, porque cada una de estas dragas tiene motor. Muy bien, y la metodología que es errada. Tenemos... Y revuelven todo el río, no se pueden reproducir los peces, etcétera, y toda la pesca se va. Y el mercurio contamina el río Madre de Dios hasta Portobelo en Brasil. O sea, son 250 kilómetros del río Madeira que está contaminado. Muy bien. Las zonas prohibidas. Este decreto legislativo ya recoge en el anexo A el corredor que ustedes crearon. La zona de exclusión minera. Es decir, no se puede hacer minería acá. Acá sí. Sí, se le da. Allí estaban. Son cerca de 400.000 hectáreas desde Mazuco hasta casi Puerto Maldonado, en todo el Inambari. Entonces, pero sucedió ya a partir del 2009, 2010, donde gente muy conocida, Amado Romero, el gran dirigente de ellos, congresista de la República, asusó a gente y dijo, entren e invadan la Pampa, que era la zona de exclusión minera, y vayan nomás, que al final los tienen que formalizar. Claro. Esa es ya la presión. A la bestia. Entonces se comenzaron a meter... Ahora, hay que decir una cosa también. La gente dice, pero ¿por qué se ha suscitado esto si hace 20 años la minería artesanal prácticamente había desaparecido? Se llama el precio del oro, pues. Claro, el año 2002 una onza de oro estaba en $300, claro, y el año 2010, 2011 subió hasta $2.000. Ahora está en 1.700, claro, 1.700. Entonces, el incentivo es espectacular, pues. No, 2 gramos de oro al día son, ¿cuánto? 200 soles, 300 soles. Diarios. 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 Y hay gente con las dragas, etcétera, que saca 2 kilos al mes, ¿no? O sea, aunque estamos
la ganancia obtenida por toda la cadena es más o menos 2.000 millones de dólares. No, en todo el Perú. En todo el Perú. En Madre de Dios es de 16 a 18 toneladas de oro, 9.5% del oro del Perú. Y eso implica más o menos entre 850 y 1.000 millones de dólares al año, más entre 40 y 70 toneladas de mercurio echadas al ambiente y al río. Es una de las sustancias más tóxicas que existen. Claro. La minería formal le tributa sobre su utilidad casi el 50% de su ganancia al Estado. Esta minería no tributa nada. Cero. Cero. Entonces, imagínense ustedes, si de esto el 30% que es impuesto a la renta fuera al Estado, de esos 300 millones, 150 millones de dólares irían a Madre de Dios directamente como para... canon minero, más regalías. Claro. ¿Ya? Y Madre de Dios el año pasado ha recibido 42.000 soles de canon minero. Ay, le están vergüenza. robando a Madre de Dios, están robando el oro para que no se hagan hospitales, carreteras, postas médicas, etcétera. O sea, ¿a dónde vamos? Eso no puede prosperar. Por eso, estos decretos legislativos yo los considero son más estrictos de lo que dimos nosotros. Ahora, estos decretos legislativos tienen un elemento central, que es el que considera delito esta actividad, que no era delito, hoy es delito, y autoriza al Estado a acciones de interdicción que incluyen la destrucción de insumos y herramientas no permitidas. Ustedes estaban atados de manos con eso, porque yo les decía, ¿te acuerdas? ¿Por qué no entran con dinamita pues y vuelan las dragas? Y no se podía. Hoy sí se puede. Para las dragas salió un dispositivo que se podía destruirlas. Así es. Pero había una serie de vacíos legales donde, por ejemplo, la policía iba a La Pampa y decomisaba motores y todo eso. No podía cargarlos porque se entra a pie, no hay carretera. Segundo, no podía destruirlo, le sacaba un par de piezas y al día siguiente ya estaba funcionando. Ahora lo destruyen con combas o lo vuelan. Punto, chao. Es ilegal. Ahora, el otro problema lo ha planteado uno de nuestros invitados en la nota. Se hace todo esto, pero la selva es muy grande. La posibilidad de fiscalizar esto es muy remota. ¿Cómo haces para poner 1.000, 2.000, 3.000 policías o inspectores que estén todo el tiempo controlando cada uno de los puntos donde hay que controlar? Ni las comunidades nativas, que eran dueñas de estas tierras, han podido evitar y defender su propia tierra frente a esta invasión. ¿Cómo lo va a poder hacer el Estado? Bueno, hay que ahorcarlos desde otro punto de vista. Primero, la SUNAT, ahí hay una evasión tributaria monstruosa, brutal, la SUNAT. Yo he pedido como ministro al MEF reforzar la SUNAT. La SUNAT de Madre de Dios de Puerto Maldonado es una oficina que depende del Cusco, no tiene fuerza. Que sea una departamental y que los persiga a todos los que compran eso y evaden toda la cadena. Allí hay gente importantísima detrás. Segundo, Puerto Maldonado consume más petróleo y gasolina que creo que Lima. Y todo eso va... Al río. No, a los centros mineros. Claro, pero termina en el río finalmente también. Entonces, que Ocinermin controle eso, etcétera, y que solo vaya el combustible. Tercero, comenzar a denunciar a los grandes capos porque están incumpliendo. Hay una señora que se llama Doña Goya, que es la dueña... Doña Goya en Huepetue. Que es la dueña del pueblo. Pero desde hace 30 años. O sea, ama y señora, como dicen, de horca. Dueña de la vida y de la muerte. Exactamente. Dueña del pueblo, pero como una terrateniente... pero... No, yo la he visto. Tiene ahí su mandil aquí y ahí tiene la plata, va comprando, va con su seguridad y todo lo demás. Y no hay, el alcalde le hace reverencias, el alcalde de Huepetue. Entonces acá se incumplen 5 grupos de leyes ambientales, de trabajo, de SUNAT, de tributación y después todo lo que es trata de menores, de niñas, etcétera. Ahora bien, la gente también dice, ¿se puede formalizar o nos están contando un cuento? No. Porque yo me quiero formalizar, ya perfecto, ya, yo acepto, ya no voy a usar draga, todo, pero quiero seguir sacando mis 300 soles diarios, pues, pagar impuestos, ya, muy bien, pero ¿me puedo formalizar o este espacio que nos están dando es muy pequeño, no entramos todos, no hay sitio para todos, que es lo que les están diciendo, y lo que quiere, he escuchado decirlo, lo que quiere el Estado es favorecer a las grandes mineras, para que vengan grandes mineras, que dicho paso, dicho no estaría mal, pero en fin, que vendan grandes mineras y sacarlos a todos nosotros.